tres versiones del mar es una posibilidad expresiva que puede comenzar con el fragmento de un poema de Borges llamado Himno del Mar. Es un poema de la juventud de Borges, cuando Borges estaba emprendiendo su aventura ultraísta del otro lado del océano. Este poema está citado en un artículo llamado Para la prehistoria ultraísta de Borges, escrito por Guillermo de Torre, que era nada menos que el cuñado de Borges, porque estaba casado con Nora Borges, con la hermana de Jorge Luis. Este es un poema curioso, porque es un poema de versos largos, que de alguna manera están cargados de ecos whitmanianos. Y en este poema Borges empieza diciendo: yo he ansiado un himno del mar con ritmos amplios como las olas que gritan. Entonces esta posibilidad expresiva podría continuar con Rosalía de Castro, la inmensa Rosalía de Castro, que también tiene en su último libro, el último libro de Rosalía, que es el único de sus libros de poesía que está escrito íntegramente en lengua castellana, porque los otros libros de ella los había escrito en gallego. También aborda Rosalía en este libro y en este poema en particular el tema marítimo. Y en este caso Rosalía se refiere a las arenas de la playa, a las arenas que están tan cerca del agua y que sin embargo no la pueden tocar, pero que anhelan tocarla. Y acá cita al suplicio de Tántalo, Rosalía. Entonces nosotros, para empezar, podemos abrir esta enciclopedia básica Nauta, que solemos tener a mano en los ratos de lectura, y acá hay un apartado que dice: Tántalo, hijo de Zeus, quien lo arrojó al Tártaro por haber querido probar la omnisciencia de los dioses, sirviéndoles la carne de su hijo Pélope, fue condenado a padecer hambre y sed eternas a la vista de agua y frutos que no podía alcanzar. Entonces Tántalo era este hombre que se había acercado al banquete de los dioses, había sido invitado a comer con los dioses, había escuchado algunas cosas que los dioses murmuraban y después había esparcido ese conocimiento entre los hombres, y después él mismo había invitado a comer a los dioses, y cuando se le acabó la comida sacrificó a su propio hijo, a quien tuvo la precaución de descuartizar y de cocinar, y ofreció a su hijo como alimento para los dioses. Los dioses, enojados, lo castigaron condenándolo a estar retirado en un páramo en el que él tenía cerca al agua, pero cuando quería acercarse para beberla, el agua se alejaba, y tenía cerca un árbol con frutos maravillosos, pero cuando quería coger un fruto del árbol, tomar un fruto, el árbol rehuía su contacto. Entonces acá Rosalía nos dice que las arenas de la playa están tan cerca del agua que quieren tocarlas siempre, pero no pueden hacerlo. Y por eso compara este suplicio de las arenas con el suplicio de Tántalo. Esta sería la segunda posibilidad de esta aventura lectora de hoy. Y la tercera puede ser un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, que en este caso no se refiere explícitamente al mar, pero empieza refiriéndose a él. En este caso Bécquer dice: les pide a las olas gigantes del mar que se lo lleven de donde él está, les pide a las ráfagas del huracán que lo arrebaten del lugar en el que está, les pide a las nubes de la tempestad que se lo lleven lejos, porque tiene mucho miedo de quedarse con su dolor a solas. Es terrible esa idea, ¿no? El poeta prefiere estar metido en medio de una tempestad, en medio de las olas del océano, lejos, encima de las nubes,
que estar a solas con su dolor. Bueno, eso es lo que hace el poeta, ¿no? El poeta escribe para no estar a solas con su dolor, en todo caso para compartir ese dolor, para transformarlo. La pena compartida es menos pena. Entonces, el poeta que siente el dolor, que siente la angustia de quedarse a solas con su dolor, puede compartir ese dolor a través de la poesía y de esa manera morigerar su pena. Acá hay un librejo, un pequeño librito que contiene algunos fragmentos de los diarios del Che Guevara. Este librito cabe en la palma de la mano, es muy chiquito. En una época lo publicaba la Biblioteca Nacional. Esto tiene un prólogo de Horacio González. Yo había querido hacer un video sobre el Che Guevara hace un tiempo. Ese video iba a estar aderezado, condimentado por el poema de Nicolás Guillén, que le canta al soldadito boliviano que mató al Che Guevara. Pero bueno, ese proyecto quedó en la nada. Quizás un día lo retome. En ese proyecto, bueno, fragmentos de los diarios del Che, algunos poemas alusivos y otras tantas escrituras conversaban con textos de Mariátegui. Entonces tenemos esta aventura, esta posibilidad. Esta es la propuesta para hoy. Vamos a leer el fragmento de un poema de Borges, del Borges de Juventud, que se refiere al mar. Vamos a leer un breve poema de Rosalía, que también se refiere al mar. Y vamos a leer un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, en el que el mar está presente. Pero como yo tenía cerca también estos cuadernos de Temuco de Pablo Neruda, busqué algún poema alusivo también al mar, y no encontré un poema alusivo al mar. Si bien Neruda, bueno, le ha cantado mucho al mar, pero sí encontré un poema en el que este joven adolescente, que era el Neruda que vivía en Temuco, expresa el deseo de irse de su habitación, de adolescente triste, de adolescente caviloso, para irse cantando en el camino agreste, como dice Neruda, sintiendo la dulzura de las tardes. Entonces, dado que este poema de Neruda conversa con el poema de Gustavo Adolfo Bécquer, en este poema de Bécquer el poeta quiere irse de sí mismo, quiere irse de su soledad, y en el poema de Neruda el joven adolescente quiere irse a encontrar el destino, a encontrar seguramente su destino de poeta que él ya sabía que tenía. Bueno, he creído que podía formar parte de estas 3 versiones del mar, que ahora son 4. Y finalmente, bueno, ya que hablamos del mar, no podemos dejar de mencionar a Rafael Alberti, el autor de Marinero en Tierra, pero en este caso vamos a leer un poema para finalizar, que pertenece a una serie de poemas reunidos bajo el título Baladas y Canciones del Paraná. En este caso, Alberti escribe esta colección en Argentina cuando él estaba exiliado, huyendo de la Guerra Civil Española. Y si yo no me equivoco, este poema está escrito en San Pedro, está inspirado en San Pedro. Y bueno, y acá lo que nos dice el poeta es que él está mirando el campo y él imagina o fantasea con la posibilidad de que ese campo sea el mar. Dice Alberti, si este campo verde fuera, de pronto el mar estaría, todo él en movimiento. Esa es la última, la quinta versión de estas 3 versiones, que terminan siendo 5. Vamos a ver si podemos llegar a buen puerto y a ver qué nos deparan las lecturas. Hace mucho frío, estamos atravesando el invierno, son las 5 de la mañana y el mate siempre es un lubricante que hace que el motorcito de la vida funcione mejor. Vamos a ver qué dice este Borges ultraísta, que escribe este poema en el inicio de los años 20. Yo he ansiado un himno del mar
con ritmos amplios como las olas que gritan, del mar, cuando el sol en sus aguas cual bandera escarlata flamea, del mar, cuando besa los pechos dorados de vírgenes playas que aguardan sedientas, del mar, al aullar sus mesnadas, al lanzar sus blasfemias los vientos, cuando brilla en las aguas de acero la luna bruñida y sangrienta, del mar, cuando vierte sobre él su tristeza sin fondo, la copa de estrellas. Nos cuenta Guillermo de Torre que Borges, en esta época de su vida, antes de publicar su primer libro, Fervor de Buenos Aires, estaba pergeñando 2 libros de poemas. Dice Guillermo de Torre: 2 libros imaginaba Borges en torno a 1920, ninguno de los cuales, y no tanto quizá por desistimiento como por falta de incentivos o facilidades, llegó a ver la luz. Uno de ellos habría de titularse Los naipes del Taur. De él aparecieron algunas páginas en la revista Grecia, cuya colección completa perdí durante la guerra en Madrid y que no he vuelto a encontrar. Bueno, parece que esta revista Grecia fue la revista en la que Borges publica su primer texto europeo. Acá nos lo cuenta así Guillermo de Torre. Él está contando, en este caso, cómo lo conoció a Borges. ¿Cuándo le conocí? Dice Guillermo de Torre, que como dijimos terminaría siendo su cuñado. Y acá narra el momento en el que conoce a Borges y a la hermana de Borges, que terminaría siendo su propia mujer, ¿no? La mujer de Guillermo. ¿Cuándo le conocí? ¿Dónde nos vimos por primera vez? Época, la primavera de 1920, cuando Giorgi, según la designación familiar, todo el mundo le decía Giorgi en la intimidad a Jorge Luis Borges, no hacía mucho que había reunido los 2 guarismos últimos en su edad y a mí aún me faltaba uno para alcanzarlos. Es decir, que ambos rondaban los 20 años. Lugar, el ombligo de Madrid, la mismísima Puerta del Sol. Allí, en un hotel que aún subsiste, entre las calles del Carmen y Preciados, se hospedaba tras vivir un invierno en Sevilla y antes de pasar otra temporada en Mallorca, el muy incipiente escritor, junto con su padre, su madre, la abuela y la hermana. Y sigue Guillermo de Torre: creo recordar que fue en un trecho de la acera nombrada, donde hizo nuestras presentaciones Pedro Garfias, un poeta andaluz del grupo ultraísta. La relación entre ambos se debería probablemente bien a Isaac del Bando Villar, director de Grecia en Sevilla, revista donde se había estrenado Borges. Acá tenemos el dato que nos confirma que el primer texto de Borges en España lo publica esta revista Grecia, o bien a su embajador y maestro en Madrid, Cansinos Asens. Bueno, parece que los había presentado Cansinos Asens o del Bando Villar. Bueno, todos sabemos que Cansinos Asens fue el gran maestro de Borges. Borges lo nombraba constantemente. Cansinos era una especie de sabio, un hombre muy culto, versado en diversas cuestiones, muchas de ellas que tenían que ver con el universo de la judería, y tenía una tertulia célebre, creo que era en el Café Colonial de Madrid, y en torno de él, bueno, giraban un montón de satélites entre los que se encontraba el joven Borges, Guillermo de Torre y otros tantos. Borges ha contado que el maestro Cansinos Asens llegaba cuando comenzaba la noche y proponía un tema. Por ejemplo, el olvido, por ejemplo, la noche, por ejemplo, el tiempo. Y luego pasaban en la tertulia toda la noche disertando acerca de ese tema, hasta que se hacía de día. Bueno, este artículo es muy interesante. Nosotros tenemos acá algunos textos de esa época de Borges. Yo destaqué este poema porque me parece, creo que es uno de los más lindos poemas de esa época. Podemos leerlo, a riesgo de extendernos en el tiempo, pero me parece interesante porque de alguna manera vamos rastreando la prehistoria de la voz de Borges, la búsqueda de este Borges que en ese momento podía tener 18, 20 años o 21 años para
para encontrar su propia voz poética. Esto se publica en Ultra, en Madrid, en el año 1921. Vale decir que Borges tenía unos 22 años. Este poema se llama Atardecer y tiene una llamada al pie que dice: respecto a tu elogio a mi poema Atardecer, que se publicó en Ultra, creo sinceramente que de los 3 últimos versos, el único que encarna una intuición verdadera de la realidad es el que dice la tarde mutilada. Lo demás es profesionalismo lírico. Carta a Jacobo Sureda. Bueno, este Jacobo Sureda era uno de los tantos que junto a Borges firmó un manifiesto ultraísta por esos años. Por acá también está, yo lo había marcado, pero bueno, vamos a leer este poema, que siento que es un poema que ya se parece mucho a los poemas que luego integraría en Fervor de Buenos Aires. Ya estaba, de alguna manera, la densidad poética que iba a campear en ese libro de Borges, que tal vez es uno de los más bellos libros que Borges nos dejó. Y como él mismo dijo, en ese libro ya se prefigura, aunque íntima y secretamente, y aunque solo para mí, decía Borges, todo el resto de su obra. La vihuela, dormida como un niño en tu regazo, el silencio que vive en los espejos, ha forzado su cárcel. La oscuridad es la sangre de las cosas heridas. En el poniente pobre, la tarde mutilada, rezó una Ave María de colores. Curioso este poema, es muy interesante. Ahora pensemos que a Borges, de todos estos versos, aquel que le parece, como dice acá, que tiene una, ¿cómo dice acá? El que encarna una intuición verdadera de la realidad. Es decir, que con esta idea de Borges podemos pensar que él creía que un poema, un buen poema o un buen verso en todo caso, es aquel que encarna una intuición verdadera de la realidad, el que intuye la realidad verdaderamente, el que intuye la realidad de manera genuina. Y en este caso, bueno, la tarde mutilada es un heptasílabo. Es un heptasílabo, y si nosotros pensamos por qué justamente a Borges le gustaba este verso suena bien, este verso contiene una aliteración, aún en su brevedad de verso heptasílabo, campea en él la aliteración. Entonces, podemos creer que para Borges un buen verso es aquel que podía sonar bien. Entonces podemos volver también a nuestra idea, que hemos reiterado algunas veces en este canal, según la cual la buena poesía es música. Es decir, la poesía es música, ¿o no es? Pero bueno, es muy interesante este poema Atardecer, y ciertamente bastante distinto del Himno del Mar que hemos leído antes. Y por acá estaba, solamente lo vamos a ojear muy por encima, el manifiesto de Ultra. Bueno, que contiene una serie de ideas. El ultraísmo, bueno, era en este caso la necesidad del joven Borges y de otros jóvenes poetas de diferenciarse, ¿no? De mostrarse originales. De alguna manera luchaba contra el modernismo que ya estaba súper instalado en Europa y en América Latina. Y también era deudor y heredero de otros sismos. Bueno, y acá hay un par de consideraciones estéticas. Y este manifiesto ultraísta está firmado por Jacobo Sureda, que es aquel a quien Borges escribía la carta que hemos leído anteriormente, Fortunio Bonanova, Juan Alomar y Jorge Luis Borges. Bueno, acá tenemos un dato curioso acerca de este Fortunio Bonanova. Fortunio Bonanova es seudónimo de José Luis Moll, cantante de ópera que tiempo después triunfará en Hollywood como actor cómico. En carta a Sureda, Borges dice: una noticia basta, gracias a no sé qué maquiavelismos magníficos del sonoro Moll, una página de Baleares será inmolada al Ultra. Bueno, listo. Entonces esto es el primer poema de la serie, que es el poema de Borges. Y ahora vamos a revisar el poema de Rosalía de Castro, si es que aún nos queda ánimo, nos queda energía
y nos queda un poco de voz. Rosalía. Bueno, estos son versos en decasílabos. Y acá tenemos una curiosidad, porque en un momento Rosalía dice: pobres arenas de mi suerte imagen. Es decir, Rosalía de Castro podía haber dicho: pobres arenas, imagen de mi suerte. Pero en este caso, ella está utilizando este recurso de retórica llamado hipérbaton, que es un recurso que consiste en alterar el orden de una oración, o en este caso de un verso. Puede ser con fines estéticos, con fines de métrica, y en este caso, para que suene bien y para que se ajuste a la forma endecasílaba del verso, Rosalía dice: pobres arenas de mi suerte imagen. Pero si nosotros pensamos que las arenas son la imagen de la suerte de la poeta, y que la poeta nos dice en este poema que las arenas están cerca del agua y sin embargo no pueden tocarla nunca al agua, pero ellas anhelan tocar el agua, podemos creer que lo que nos dice Rosalía es que su suerte es muy desdichada, porque las arenas son desdichadas, según estos versos. Dice Rosalía: sedientas las arenas en la playa sienten del sol los besos abrazados, y no lejos las ondas, siempre frescas, ruedan pausadamente murmurando. Qué lindo que suena ese verso, ¿no? Y es muy marítimo. Ruedan pausadamente murmurando. Uno puede ver de alguna manera, ¿no?, las olas moviéndose, subiendo y bajando, ¿no? Ruedan pausadamente murmurando. Pobres arenas de mi suerte imagen, no sé lo que me pasa al contemplaros, pues como yo sufrís secas y mudas el suplicio sin término de Tántalo. Pero quién sabe, acaso luzca un día en que, salvando misteriosos límites, avance el mar y hasta vosotras llegue a apagar vuestra sed inextinguible. Y quién sabe también si tras de tantos siglos de ansias y anhelos imposibles saciará al fin su sed el alma ardiente, donde beben su amor los serafines. A mí me hubiera gustado que la palabra imposible figurara al final, ¿no? Por ejemplo, podría decir: y quién sabe también si tras de tantos siglos de ansias y anhelos tan terribles saciará al fin su sed el alma ardiente, donde beben su amor los imposibles. Pero bueno, más allá de esa posible variante, ese disparate que acabo de tirar, debemos señalar la belleza de este poema de Rosalía, ¿no? La belleza de este poema de Rosalía, en el que figuran estas arenas que son la imagen de la suerte de la poeta, de la suerte desdichada de la poeta. Bueno, Rosalía en los últimos años se ha convertido en en un faro de referencia, en una guía poética. Es dulcísima su manera de escribir, en castellano y en gallego. Vamos a tratar de emprender la lectura en gallego algún otro día, tal como ya lo hemos hecho, con resultados, no demasiado probos. Entonces tenemos ya el poema de Borges, que canta a la manera de Whitman, la circunstancia marítima. Después tenemos el poema de Rosalía, que se queja por las arenas que están cerca del agua pero que no pueden tocarla. Y acá Bécquer, ¿qué podemos decir de Bécquer, no? Bécquer es el cántaro celestial, es el gran manantial en materia de poesía en lengua castellana en el siglo XIX, ¿no? Y en este poema Bécquer lo que pide es no quedarse solo con su dolor. Dice Bécquer: olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas, envuelto entre la sábana de espumas, llevadme con vosotras. Es curioso porque acá, de alguna manera, él le canta al mar como si fuera la cama, ¿no? La sábana de espumas. Él prefiere estar en esa tempestad, en medio del mar, en medio de la sábana de espumas, en lugar de estar solo con su soledad. Ráfagas de huracán que arrebatáis del alto bosque las marchitas hojas, arrastrado en el ciego torbellino, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo, y en fuego ornáis las desprendidas orlas, arrebatado entre la niebla oscura, llevadme con vosotras. Llevadme por piedad a donde el vértigo con la razón me arranque la memoria. Por piedad, tengo miedo de quedarme con mi dolor a solas. Es curioso, este poema, al decir llevadme con vosotras, me hace acordar a la liturgia de ciertos rezos católicos. Yo recuerdo que cuando era chico, mi mamá junto a unas señoras se juntaban en rueda y una de esas señoras nombraba a un ángel, a un santo. Entonces decía, por ejemplo, Virgen María, y las demás mujeres de la ronda del corro respondían a coro, ruega por nosotros. Y después esta primera señora decía, San Pablo, y el coro respondía, ruega por nosotros. Este poema de Bécquer de alguna manera me hace acordar a esa forma de rezo que tenían estas mujeres. Bueno, entonces pasó Bécquer. Y acá, dado que Bécquer canta pidiéndoles a las nubes, a las olas del mar y al huracán que lo arrebate de sí mismo, porque quiere irse de sí mismo, quiere irse de su soledad. Traemos a colación a Neruda en su juventud de Temuco, porque este joven adolescente que Neruda era, quería también escaparse de su pequeña habitación para irse a cantar por los caminos, dice Neruda. En este caso, debemos señalar que este Neruda es un Neruda que escribe, con verso medido y con rima consonante, que es una práctica que luego prácticamente abandonaría en el resto de su obra de madurez. Pero en este caso todavía vemos a un Neruda ceñido a las formas clásicas, ¿no? Acá vemos sonetos, en este caso son sonetos, en este caso es un poema constituido por tres cuartetos de versos, en decasílabos también, ¿no? Sí. Pero vemos un Neruda muy ceñido a las formas clásicas, ¿no? Y lo bien que hacía, agregaría yo, en ceñirse a las formas clásicas. El deseo de irse. Ha penetrado el sol por mi ventana, todo lo ha iluminado alegremente, ladra un perro y un pájaro desgrana armoniosos gorjeos a torrentes. De espaldas, en mi lecho, siento un vago deseo de adorar las lejanías, de perderme en la bruma de los lagos y cegarme en la luz de la alegría, de irme cantando en el camino agreste, sintiendo la dulzura de las tardes y lleno el corazón de la celeste llama de amor que en los caminos arde. Pablo Neruda cantando como Bécquer cantaba el deseo de escapar de su pequeño lugar y de alguna manera de sí mismo para irse a recorrer los caminos del mundo y de la vida. Y finalmente, este poeta a quien queremos tanto, Rafael Alberti,
seguramente recordando, bueno, el paisaje natal de su infancia en Santa María, en el puerto de Santa María. Le cantaba a una extensión de campo en Argentina. Si este campo verde fuera, de pronto el mar estaría, todo él en movimiento. Los caballos nadarían, dando más cumbre a las olas. Los toros paciendo el mar, las medias lunas al viento, más horizonte a las olas. Y los rebaños de ovejas, albos vellones del mar, más espumas a las olas. Pero este campo está fijo, quieto al sol, sin movimiento, sin comprender que si fuera, de pronto el mar dejaría de estar quieto.